tenemos que hablar de computación cuántica. Hablamos de la tecnología que probablemente va a revolucionar el mundo tal como lo conocemos. Pero hay algo que me hace ruido. Cuando busco en Google sobre computación cuántica, casi todos los titulares apuntan a lo mismo. ¿Y qué es exactamente el día Q? Teóricamente será el día en que aparezca una computadora cuántica tan potente que sea capaz de romper el sistema criptográfico actual. Esto quiere decir que va a poder descifrar millones de contraseñas en tan solo minutos. De hecho, en el mundo de la ciberseguridad se dice: quien tenga un ordenador cuántico podrá leer todos los secretos del mundo. Entonces, ¿estamos cerca del día Q? Todo el revuelo que ha causado la inteligencia artificial últimamente, es probable que muy pocos hayan escuchado hablar sobre la computación cuántica. ¿Qué es exactamente? La computación cuántica a un nivel muy alto es otra forma en procesar información, a donde se usa los principios de la física cuántica. En la computación normal usamos los bits. En la computación cuántica usamos los equivalentes, pero les llamamos qubits, ¿no? De quantum bits. Y esos qubits se van a comportar como se comportan las partículas en la naturaleza, y ese comportamiento lo estudiamos con la mecánica cuántica. La manera en la cual nosotros procesamos información actualmente está basada en bits binarios, unos y ceros, y todo eso genera una estructura de datos que nosotros codificamos en estos bits y nos permiten realizar cálculos matemáticos entre estos unos y ceros, ¿cierto?, para poder desarrollar cálculos un poco más avanzados. La computación cuántica, sin embargo, utiliza una manera diferente de enfrentar el problema de codificación de la información, y es en base a los principios de la mecánica cuántica. Y parte de estos principios son los famosos superposición y entrelazamiento, que en el fondo permite conectar a varios elementos, ¿cierto?, que en el fondo van codificando la misma información. La información cuántica se almacena en un estado de superposición que puede ser 1 o 0 o cualquier valor entre medio. Y eso en el fondo da un conjunto de posibilidades, lo que se denomina una amplitud, en contraste con el 1 o el 0. Pensémoslo como un laberinto. Mientras una computadora clásica usa sus tradicionales bits, ceros y unos para probar un camino a la vez, la computadora cuántica usa qubits para probar todas las salidas al mismo tiempo. Está mucho mejor alineada para poder modelar problemas que son mucho más complejos hoy. Por ejemplo, modelar una molécula de café requiere de un montón de estas computaciones, y los computadores tradicionales que tenemos hoy les cuesta mucho trabajo en términos de cómputo y consecuentemente en términos de energía. Sin embargo, una computadora cuántica puede hacer lo mismo con mucho menos recursos. La dificultad está en que hay que tener un nivel de desarrollo tecnológico súper elaborado como para entender que nosotros somos capaces de manejar un átomo y poder controlar su comportamiento para hacer que se comporte como una máquina que nos permite realizar cálculos. Estas máquinas parecen candelabros dorados de ciencia ficción y necesitan operar a temperaturas más frías que el espacio exterior profundo para sobrevivir. El nivel de energía que utiliza una máquina cuántica, para tomar un por ejemplo más comercial, el que tiene IBM, el computador cuántico consume muy poco cabotaje. Lo que sí consume cierto nivel de recursos es que se requiere de un refrigerador criogénico que básicamente necesita mantener a todo el sistema en una temperatura de estable óptimo, que básicamente son 273 grados bajo cero, o específicamente trabajan en el orden de los 20 milikelvins. Es una temperatura que en el espacio no existe. Por lo tanto, el desarrollo de esos refrigeradores y en el fondo el desarrollo de la cadena de aprovisionamiento para ese tipo de equipamiento es posiblemente lo más trabajoso. Nuestra privacidad y nuestro dinero hoy están protegidos por candados matemáticos gigantes que una computadora tradicional jamás podrá romper. Pero una computadora cuántica podría destrozar ese escudo en minutos. A ese momento teórico, donde la criptografía actual deje de servir, se le conoce como el día Q. Pensemos en la medicina. Hoy en día, nuestras computadoras les cuesta muchísimo simular moléculas complejas, pero la computadora cuántica habla el mismo idioma que la naturaleza. Podrá simular esas reacciones químicas en días, no en décadas. Hablamos de descubrir curas personalizadas o tratamientos contra el cáncer a una velocidad que hoy parece magia. Y ojo, esto va más allá de la salud. También nos permitirá crear baterías 100 veces más potentes y materiales que absorban la contaminación, dándonos un arma real contra el cambio climático. Va a ser usada para procesos computacionales extremadamente más fuertes. Parte de los objetivos en los que está la investigación ahora
es simular los sistemas cuánticos. Cuando digo sistemas cuánticos, pues me refiero a moléculas, por ejemplo. Si podemos lograr esa simulación de moléculas complejas, entonces vamos a poder desarrollar medicina relativamente más fácil que como se hace hoy. Me acabo de dar cuenta hace poquito que IBM está colaborando con el Cleveland Clinic, basado aquí en los Estados Unidos, está apoyándolos en sus investigaciones para encontrar nuevos tratamientos y medicamentos. También se va a poder desarrollar en nuevos materiales, porque funciona a nivel molecular, en donde podemos decidir qué tipo de características queremos que tengan esos materiales, sin tener que tener todavía ese material en la mano. Lo mismo con la medicina o el fármaco, vamos a poder saber que tiene esas propiedades que me sirven. Otro gran superpoder es la optimización. Podemos pensar en la resolución de problemas de logística, por ejemplo. Va a avanzar y poder optimizar sistemas bien complejos. Por ejemplo, en las rutas de transporte, yo sé que en Canadá usaron la computación cuántica para optimizar las rutas de los camioneros. En ese sentido, también hay mucho interés y hay mucha exploración cómo aplicar la computación cuántica para resolver problemas de machine learning. El machine learning finalmente son problemas de optimización. Al final del día, lo que se busca es encontrar los parámetros óptimos de un modelo, algo que se puede atacar directamente con la computación cuántica. En resumen, medicina a medida, energía limpia e industrias perfectamente eficientes es el mayor salto tecnológico desde la invención de Internet. Ya vimos que esta tecnología tiene el potencial de curar enfermedades y hasta de salvar el planeta, pero retomemos el tema de la ciberseguridad para entender el tamaño de este peligro. Primero hay que entender cómo nos protegemos hoy. Actualmente, casi toda la seguridad de Internet se basa en algoritmos matemáticos como el famoso sistema RSA. Piénsalo como un sistema de 2 llaves. Hay una llave pública que funciona como un candado abierto que cualquiera puede usar para mandar tu mensaje secreto, y una llave privada que es única, la tienes solo tú, y es la única forma de abrir ese candado. En el momento en el que salió un algoritmo muy famoso que se llama algoritmo de Shor, es cuando las empresas privadas voltearon a ver la computación cuántica porque se dieron cuenta del potencial que hay ahí. Entonces el algoritmo de Shor es capaz de encontrar los factores primos de un número muy grande. Y eso es relevante porque algunos sistemas de criptografía están basados en la premisa de que es muy difícil encontrar esos factores primos de números muy grandes. Pero si ya con este algoritmo cuántico se puede hacer, pues entonces la criptografía ya no va a ser tan segura como se consideraba. No estoy diciendo que ya esté sucediendo. El tema ahorita es que no tenemos las computadoras cuánticas tan grandes para vulnerar los sistemas criptográficos actuales. Hoy los data centers tienden a tener un escalamiento básicamente lineal. Cuando hoy tenemos un problema de cómputo, hay 2 grandes maneras de hacerlo, ¿cierto? Que es un escalamiento horizontal, que es colocar más máquinas hacia un lado, o un escalamiento vertical, que es colocar una máquina más grande. En el caso de la computación cuántica, es una geometría diferente, porque en el fondo nosotros podemos emular una infinidad de soluciones dentro de un espacio de soluciones que en el fondo es un elemento matemático que nosotros mapeamos con el comportamiento atómico, y ese comportamiento atómico nos va a dar la solución exacta. Si lo hacemos de manera lineal, ¿cierto? Como lo hacemos con el caso de las computadoras tradicionales, muchas veces es imposible. Requiere de mecanismos de muy alta complejidad, y de hecho ese es precisamente el problema fundamental de la encriptación, que no es un problema que sea imposible de resolver, sino que fue desarrollado como un problema muy difícil de resolver. Y cuando tenemos una máquina que es muy buena para resolver problemas muy difíciles de resolver, entonces estamos en un problema, y esa es la razón por la cual en el fondo la tecnología cuántica se ha convertido en una amenaza para la encriptación actual. Para los expertos, la amenaza no empieza el día Q, ya está aquí. Existe una táctica mundial que se llama roba hoy, descifra mañana. Básicamente, hoy mismo hay hackers robando montañas de datos encriptados. Saben perfectamente que hoy no pueden abrirlos, pero les da igual, los están guardando en servidores inmensos a la espera de que la tecnología cuántica esté lista. Así que piénsalo, tu información financiera o chats privados podrían estar ya en las manos equivocadas, solo esperando a que llegue el momento exacto para abrirlos. Junto con este desafío riesgo financiero, existe un desafío riesgo mayor, que es la identidad.
cada vez más, en la medida que vamos digitalizando muchas plataformas, se van integrando los sistemas de gestión de identidades y estos indefectiblemente utilizan mecanismos de encriptación. Por lo tanto, hoy que escanean en todas partes, tienen tus datos biométricos, cada vez más crecientemente el problema de gestión de identidades se convierte, ¿cierto?, en un candidato mayor para implementar tecnologías modernas de seguridad. Con todo este peligro de robar hoy y descifrar mañana, seguro te estás preguntando, ¿en manos de quiénes están estas máquinas? La carrera para perfeccionalizarlas es brutal y se está peleando en dos frentes al mismo tiempo. Por un lado, tenemos a los gigantes tecnológicos privados, empresas como Google, IBM y Microsoft, que compiten a muerte por dominar el mercado y cada año anuncian procesadores más potentes. Empresas grandes le han apostado a tecnologías de implementación de computación cuántica un poco diferentes. Entonces yo creo que ahorita la carrera, o una de las carreras al menos, está enfocada en poder decir tajantemente, esta es la tecnología que es la mejor. Por ejemplo, IBM usa qubits superconductores. Ellos ya tienen más de 10 años trabajando en eso y por supuesto que ellos creen que esa es la buena, ¿no? Pero otras empresas que trabajan en computadoras cuánticas basadas en luz, que usan láseres, pues creen que esa es la tecnología buena, ¿no? Nadie ha demostrado una superioridad de tecnología. Entonces, en ese sentido, quien gane va a poder jactarse de haber tenido la razón y por el otro pues ya va a tener esos años de experiencia como para hacer quienes se encarguen de ser los proveedores de esas computadoras cuánticas. Hay otro frente geopolítico. Potencias como Estados Unidos, China y la Unión Europea están inyectando miles de millones de dólares en programas cuánticos súper secretos. ¿Por qué? Porque entienden que el primer país en construir una computadora cuántica estable no solo va a liderar la economía del futuro, también tendrá la capacidad técnica de acceder a la información confidencial de cualquier otra nación. Esto tiene varios símiles a la carrera espacial, ¿cierto? O a los desarrollos tecnológicos que han sucedido en momentos donde hay harto nivel de competencia global, internacional, si se quiere. De hecho, hoy en el mundo quien más invierte en esto es por lejos China. Y dentro de los diferentes ámbitos de tecnologías cuánticas que existen hoy que sean aplicables al consumo productivo, una de esas son las telecomunicaciones. Y China posiblemente está dentro de los más avanzados en el desarrollo de comunicaciones con encriptación postcuántica, que ya tienen un montón de ejemplos y casos de éxito en comunicaciones satelitales. Acto seguido, quienes también van avanzando mucho en esto es Estados Unidos por una parte y Europa bajo esta idea de una pan-Europa o de un presupuesto comunitario, ¿cierto? Europa tiene cierta particularidad y es que además de tener el capital y excelentes universidades, tienen un sistema de gobernanza medianamente híbrido porque tienen capitales propios, nacionales, pero también tienen capitales comunitarios, fondos de la Comunidad Europea que facilitan la colaboración y por lo tanto también pueden a través de esa dinámica optar a mayores financiamientos. Entonces llegamos a la pregunta clave. ¿Qué tan lejos estamos realmente de ese famoso día Q? Hablando con los expertos, ellos me han dado timelines que varían entre 10 años, 25 años. Yo dijera que las noticias que están saliendo en este momento, hay mucho hype y dicen que Q-Day va a llegar en el 2029, que ya es en 2 años. Creo que va a haber un avance enorme dentro de ese tiempo, pero no que llegue el Q-Day, que sea algo inmediato que va a pasar dentro de esa fecha. ¿Cuándo va a pasar? No sabemos. Es muy difícil de predecir algo así porque pues no todas las empresas comparten todos sus avances. Lo que se sabe, lo que podemos googlear y averiguar navegando un poco en internet no es la historia completa. O sea, debe haber muchas empresas, debe haber gobiernos que están trabajando y tienen avances que simple y sencillamente no nos están compartiendo. De por sí no se puede predecir la tecnología, ¿no? Con información recortada pues mucho menos. Aunque las estimaciones varían, el consenso general es que una máquina con la capacidad de superar nuestra seguridad actual podría estar operativa en algún punto entre el año 2030 y el 2035. Siendo muy realistas, esto significa que nos quedan menos de 10 años para actualizar los sistemas de seguridad de todo el planeta y prepararnos para el cambio. Ya, si esto pasa mañana,
olvídate, partiendo por un ejemplo, o sea, el valor de las criptomonedas de la que tú quieras, se van a ir todas de pique. Ahora, todos estos proveedores están trabajando en encontrar soluciones. Y eso es precisamente el tema, que esto no va a pasar de la noche a la mañana. Entonces, lo más astuto a hacer es empezar a tomar acciones correctivas desde ya. Como respuesta a esta amenaza, ha nacido un nuevo campo de defensa, la criptografía postcuántica. Para entenderlo fácil, son los escudos del futuro. Mientras que la seguridad actual se basa en multiplicar números, esta nueva tecnología crea laberintos geométricos tan locos y complejos que incluso una máquina cuántica le tomaría miles de años descifrarlos. Van a haber aplicaciones dentro de la área de finanzas, optimizar los portafolios de inversión y también lo que tiene que ver con la criptografía. Se va a poder crear tal vez nuevos algoritmos o sistemas para proteger hacia una seguridad de criptografía postcuántica. Avances hay desde la perspectiva que hay cada vez más aceptación, que esto es una especie de equivalente al evento del año 2000. Es un asunto que va a pasar más pronto que tarde y los desarrollos tecnológicos vienen acelerando esto y consecuentemente es una necesidad inminente. Hay organizaciones en Latinoamérica que ya lo están adoptando. Pero lo que quiero llegar con esto es que la aceptación de que es un tema que hay que abordar está. El siguiente paso es tomar las acciones pertinentes para llevar adelante proyectos que conviertan estas intenciones en proyectos o iniciativas de implementación de encriptación postcuántica. Yo sí, en el fondo, entiendo que la mayoría de las empresas tiene asumido de que necesitan establecer dinámicas que validen que pueden ofrecer servicios y plataformas seguras. Y consecuentemente, uno de esos elementos es poder asegurar que se cuenta con un sistema criptográfico que puede dar garantías de seguridad en el largo plazo. Definitivamente la parte de criptografía es algo que ya está tomando tiempo, ¿no? De las empresas. Ya están trabajando en la criptografía postcuántica, como bien mencionas, en el sentido de que ya estar listos para cuando llegue ese día en donde exista la computadora cuántica del tamaño suficiente para romper la criptografía actual. Entonces lo que queda es prepararse, particularmente con la criptografía postcuántica, en el sentido de, ok, ya tengo un algoritmo que no es vulnerable al algoritmo de Shor, ¿no? Ese algoritmo de criptografía postcuántica podría ser solamente clásico o también podría ser cuántico, no lo sabemos. El punto es estar preparados. Así que la computación cuántica no es solo una amenaza de ciberseguridad, es el mayor salto tecnológico de nuestra era y una invitación directa para que los futuros programadores y científicos de Latinoamérica tomen el control. Va a haber un montón de maneras en que la computación cuántica va a afectar nuestras vidas, pero tal vez sea algo que no notemos nosotros, pero va a pasar más como behind the scenes. La cuenta regresiva ya empezó. ¿Estaremos listos para programar el futuro o dejaremos que nos pase por encima? Déjanos tu opinión en los comentarios. Suscríbete y activa la campanita. Yo soy Aney, esto fue Nodos y nos vemos en la próxima.